Saludos a todos, soy Antonio Segundo Casimiro, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. En estos momentos, en la asignatura de prospectiva, vamos a analizar y reflexionar precisamente lo que es la prospectiva y seguridad pública. La prospectiva precisamente es una disciplina que nos permite anticiparnos al futuro, a planear. Precisamente por eso se va a proyectar esa imaginación, pero una imaginación reflexiva debido a estos cambios dinámicos en el contexto social, político y económico. Y aparte de estos campos, también lo es en seguridad pública, para que precisamente nos permita llevar o realizar una prevención real y eficaz en atención de los delitos. Esto es lo que nos va a permitir la prospectiva en seguridad pública. Es por esta razón que precisamente vamos a ver el tema de la prospectiva y seguridad pública. La prospectiva en seguridad pública va a ser la herramienta que nos va a permitir podernos anticipar y poder transformar la seguridad pública en nuestro país. Vamos a iniciar por qué es la prospectiva. Precisamente la prospectiva va a ser esta disciplina que cuenta con su propia metodología, es decir, un proceso para poder generar o planear el futuro deseable y posible. Y esto nos va a permitir reducir esa incertidumbre que hay en algún proyecto o en un plan estratégico dentro de la sociedad, en el contexto económico, social y en el punto que vamos a tomar en cuenta, seguridad pública. Pero precisamente para que la prospectiva cumpla con esta parte de la metodología, pues precisamente cuenta con esta parte normativa que nos va a permitir tener una determinación estratégica para poder llegar a este futuro deseado, es decir, una planificación. Y la historia nos marca precisamente para que se desarrollara esta disciplina a través del tiempo, pues pasó por diferentes procesos durante los años que nos anteceden. Y es aquí donde nos encontramos con dos de sus grandes escuelas, la francesa, que era una forma precisamente más humana, y al contrario de la escuela anglosajona, que ponderaba precisamente la tecnología como el centro para poder llegar a crear esos futuros deseados. A su vez, si nosotros aplicamos o se aplica esta perspectiva en seguridad pública, pues precisamente va a permitir poder anticipar los delitos, es decir, ayudar a generar la prevención. Es aquí donde radica precisamente esta relevancia de los modelos prospectivos, que es la forma en que se va a planear la prospectiva. Y de esta manera es como primero se va a diseñar el futuro deseado y posteriormente se va precisamente a explorar la factibilidad para llegar a este futuro, a esta idea o a esta planeación. Pero precisamente es aquí donde surgen personajes que nos permiten, con su diferente metodología, precisamente poder diseñar ese futuro. Y es donde encontramos a tres personajes diferentes. Uno de ellos es Adcock, quien precisamente nos permite que esta planeación va a ser de una manera interactiva, a diferencia de Oxbeckham, quien nos refiere que este futuro deseado va a ser a través de una planeación normativa,
como vemos, es de cierta manera contradictoria, pero que si se unen lo normativo con lo interactivo, pues precisamente se va a poder integrar estos dos conceptos para poder lograr un futuro deseado. Y a la vez tenemos como ejemplo Cahan, quien fue un personaje en los tiempos de guerra, quien precisamente vio la prospectiva como una herramienta dentro de la milicia, la cual precisamente le permitía el poder visionar lo que era la guerra desde diferentes puntos, desde diferentes panoramas y poder actuar. En consecuencia de esto, y como visualizamos en esta imagen, pues precisamente vemos aquí que en la pantalla se están visualizando diferentes escenarios de crisis, de planeación, los cuales van a poder permitir tener un contexto más amplio para lograr el futuro deseado. Y en este caso, en seguridad pública, como ejemplo, pues podemos tomar en cuenta el narcotráfico, verlos de diferentes temas y poder llegar a una solución para combatirlo y lograr la paz en nuestro país. Continuando, tenemos la metodología de la prospectiva. Precisamente va a ser este conjunto de elementos que nos van a permitir llevar a cabo todo este proceso para poder lograr este futuro deseado. Dentro de estos elementos tenemos la visión holística, que es precisamente el poder tener un contexto más amplio y no solo enfocarnos en un solo punto o en un solo tema de lo que estemos planeando. Y a su vez, de esta visión holística, precisamente es aquí donde surge la creatividad, que va a ser esa chispa que ilumine diferente a todo lo demás, una visión nueva, una visión original, que precisamente va a complementar pues toda esta construcción de este futuro, que es la finalidad. Y es aquí donde también vemos los diferentes métodos que tiene la prospectiva. Uno de ellos es el método Delphi, el cual es precisamente el reunir o juntar diferentes expertos en un tema y de forma anónima pues expresen su visión, su opinión respecto a lo que se esté planeando, y posterior a ello pues ya se analiza todas esas diferentes perspectivas. Pero también tenemos lo cuantitativo, que ya va a ser la forma más interactiva con la sociedad, esa percepción, ese sentir, a diferencia de lo cuantitativo, que precisamente se va a basar en estadísticas, en números, como podemos tener pues los diferentes estudios o evaluaciones que hace el INEGI en materia de seguridad pública. Y es aquí donde precisamente, como ejemplo, visualizamos en esta imagen, tenemos lo que son llamados en esos tiempos mesas de paz, que precisamente es esta reunión de personas que atienden el tema de seguridad pública desde sus diferentes puntos, pues como es gobernación, como son las fiscalías, como son las instituciones de seguridad pública, precisamente estos expertos que van a poder permitir tener esa visión holística y a través del método Delphi poder atender la inseguridad. Aquí vamos a enfocarnos ya en el punto de precisamente la prospectiva en el ámbito de seguridad pública.
Y para ello, pues precisamente tenemos que visionar lo que se vive en el mundo, precisamente con los diferentes tipos de delitos que se dan. Nos vamos a la delincuencia organizada, pues que lamentablemente en diferentes países es donde realizan sus actividades dañando a la sociedad, aparte del terrorismo. Pero es aquí en este punto donde tenemos lo que es México y Latinoamérica, en las cuales pues precisamente pues tiene sus propios delitos que se cometen en esta zona del mundo y precisamente que son llevados con mucha violencia y las cuales pues llegamos a ver en las noticias o en redes sociales, pero a su vez es precisamente por esa falta de denuncia de la ciudadanía, esa falta de su participación. Y como ejemplo, pues precisamente en Europa se han desarrollado precisamente estrategias para poder atender sus diferentes problemas que han tenido en su momento. Y hoy en día, precisamente por esto tenemos la Unión Europea que se unió para poder solventar una paz dentro de los países que la integran. Y a su vez, en México, y como estamos viendo en esta imagen, se tiene que fomentar esa cercanía con la ciudadanía, que precisamente las instituciones de seguridad pública sean próximos a la gente. Es lo que estamos visualizando en esta imagen y es por ello que precisamente el uso de la perspectiva de seguridad pública pues precisamente permite el que sean proactivos los policías y todos los servidores públicos que estén atendiendo la inseguridad en nuestro país. De esta manera es como concluyo precisamente que la perspectiva no es solo teoría. Si se explota, precisamente nos va a permitir poder anticipar, diseñar y a su vez transformar la seguridad que se vive en nuestro país. Pero para que esto se realice, pues se tienen que aplicar estas metodologías que estamos viendo y nos va a permitir pasar de la reacción a precisamente a poder construir el futuro deseado, que es un México de paz. Por el momento, eso es todo. Agradezco la atención. Muchas gracias.